no solamente entró la culpa, sino la vergüenza. Ojo, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y podemos ver cómo el temor se transforma en queja a Dios. No solamente vemos que Él es bueno, sino entendemos que nuestra vida le pertenece, y como le pertenece, Él entonces va a cuidar. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tiempo acá en El Hilo Rojo. Hoy vamos a seguir hablando de velos. Y del que vamos a hablar en este día no solamente nos impide ver a Dios, sino que impide ver lo que Dios nos quiere entregar y a donde Él nos quiere llevar. Hoy vamos a hablar del velo del temor. Sí, y fíjate que en el Génesis, cuando nosotros estudiamos ese primer evento donde Dios está creando a Adán y a Eva, ellos, evidentemente, como ya sabemos, ellos comen del fruto que Dios justamente les había dicho que no probaran, y ellos comienzan a experimentar algo que es como la raíz de todo el temor, porque hay dos tipos de temor. No está englobando dos partes de un mismo temor, es decir, el temor reverente, el temor redentor o el temor esclavizante. Entonces, el que surge aquí en el Génesis es ese temor esclavizante. Pero para entender por qué surge, es porque, y cómo identificarlo en nosotros mismos, es porque él te trae un terror, un pánico, te hace huir del castigo y te hace esclavo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Culpa, vergüenza y aislamiento. El último es el aislamiento, es el que nos hace huir. En cambio, el temor reverente es como cuando tus padres te dicen, oye, no salgas solo, sin permiso, y alguien te dice, mira, pero vamos, y tú dices, no, o sea, porque qué vergüenza. Ni siquiera se trata de que temo el castigo, temo es ofenderlos, temo es estar separados de ellos emocionalmente, porque se rompe como quizás un vínculo, ¿verdad? Es como lo que surge de ese temor santo, ese temor redentor, que es donde tú eliges obedecer para no perder esa conexión, esa plenitud en la que ya tú estás con tus padres. Ese temor reverente que te hace permanecer en la relación, versus ese temor, digamos, ya como miedo, como emoción un poco más dañina, si se quiere incluso, que es la que viene como culpa del pecado. O sea, uno me mantiene alineado, digamos, a lo que Dios quiere, pero el otro es el resultado de yo errar, de yo decidir deliberadamente desobedecer, y soy descubierto. Por eso es que en el Génesis no solamente entró la culpa, sino la vergüenza. Y la culpa y la vergüenza se descubrió que son las dos emociones más dañinas que existen en el ser humano. Es así. Y fíjate que cuando descubrimos aquí, en Génesis capítulo 3, el versículo 7, dice, en ese momento se abrieron los ojos, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y hay que fijar esa palabra desnudez, porque es la que va a atravesar toda la palabra y donde el Señor realmente toma acción en esta escena. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Fíjense, el versículo 10 dice, escuché, Dios le dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que estabas por el jardín y tuve miedo. Aquí aparece el temor, porque estoy desnudo y por eso me escondí. Pero en el versículo 19, aquí viene, Dios el Señor les hizo, en el versículo 21 dice Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Aquí Dios Padre está cubriendo lo que les daba temor, lo que les avergonzaba, Él está cubriéndolos con pieles. Entonces aquí lo que estamos descubriendo es como, aunque el temor, ¿cuál es la conciencia que ellos ganan o conciben? Es la conciencia de su desnudez, de no estar cubierto. Pero lo ideal es comprender que Dios es un Padre bueno, un Padre eterno, un Padre amoroso, que ante tu desnudez, Él ya lo sabía, Él sabía tu desnudez, pero ahora tú eres consciente de ello y ellos buscan, fíjense que ellos tratan con hojas de la tierra, comienzan a tratar de cubrirse, pero el Padre hace el primer sacrificio registrado en la Biblia, se derrama sangre, es una muerte que viene a cubrir ese pecado, esa falta, ese error, y los cubre su vergüenza. Sí, porque es hermoso ver cómo Dios no va a buscar a Adán y Eva a castigarlos. Él va a cubrir su vergüenza. Y no sé si en este tiempo, por alguna razón, sientes que tienes que huir de Dios, pero queremos decirte que Dios quiere encontrarse contigo, más allá de tu falta, más allá de tu pecado, porque Él quiere cubrir
tu vergüenza. Por eso el miedo busca impedir que conectemos con el Señor, impedir que tengamos una relación real y profunda con Él. Y no solo eso, también quiere impedir que vayamos a las promesas de Dios, que la promesa, que el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumpla, porque la única forma de que ese plan no se cumpla es que nosotros sencillamente no caminemos hacia Él. Y hay algo que nos enseñaban en un taller, que era acerca del desplazamiento emocional, porque algo que tiene el temor es que no viene con vergüenza implícita, y incluso la vergüenza de que descubran que tenemos temor, y por eso entonces lo escondemos muchas veces. Y en este curso nos enseñaban, sobre todo cuando la gente habla en público, que de repente en ese momento de hablar en público la persona empieza a llorar, o una persona puede comenzar a molestarse y agredir y decir cosas, y no está molesta, no está triste, lo que tiene es miedo. Cuando yo identifico que lo que tengo es miedo, puedo avanzar y puedo pelear en contra de él. Y esto nos recuerda mucho la escena en Números, cuando la tierra va a ser conquistada finalmente por el pueblo. El plan de Dios era ese, de ya entregarle la tierra que les había prometido. Y el relato es un poco triste en el fondo, porque yo me imagino a Dios esa mañana diciendo: les voy a mostrar la tierra que les voy a dar. Emocionado, feliz, porque les va a mostrar lo que es suyo. No les va a mostrar algo que a lo mejor va a pasar, les va a mostrar el fin de su promesa, o sea, lo que él tenía para ellos preparado. Y envía entonces a una serie de personas a ver la tierra, envía a los espías, y conocemos la historia, los espías regresan, y su relato comienza bien, y esto es lo que a mí me impresiona. ¿Por qué? Y por eso es que en el mucho hablar hay pecado. Fíjense lo que dice Números 13, dice, les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense que ahí hubiese terminado el relato de los espías. Todos hubiesen corrido: bueno, vamos a tomar esa tierra, ¿en qué momento lo hacemos? Lamentablemente hablaron de más y dijeron en el versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades son fortificadas. Ya más en el versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Y el relato se convierte ahora en una historia en la que nuevamente el temor se apodera de Israel, al punto de que más adelante en el capítulo 14 dicen: entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, y llegaron todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová para esa tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presas. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y podemos ver cómo el temor se transforma en queja, cómo el temor se transforma en llanto, porque el temor es un velo que impide que podamos apreciar lo que Dios nos quiere entregar. Y oramos en este día, y si puedes poner pausa en este momento, tómate unos minutos para orar, para preguntarle al Señor: el origen de mi queja, el origen de mi tristeza, ¿no será miedo que hay en mi corazón? Muéstrame a qué le temo, y muéstrame lo que no puedo ver producto de ese temor. Sí, y fíjate que Proverbios 9, versículo 10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Wow. Entonces, fíjate que la invitación es ciertamente a tener ese temor alto o superior, que es un temor reverente, pero la invitación real es a conocer al santo. Porque fíjate, conocer al santo es tener discernimiento. Porque si ellos conocen a su padre, entienden que su padre va a cubrir su vergüenza, que fue lo que sucedió en el Edén. Y en esta situación, el conocer al santo de Israel es lo que les iba a dar la verdadera posición de su reporte. Porque ellos están trayendo un reporte, ¿y qué están diciendo? Lo están viendo en sus propias fuerzas, lo están viendo en su finitud, en claro, su y están viendo el cómo, lo vamos a lograr. Y fíjate que lo que tú dices es tan cierto, porque se levanta un Caleb que conoce a su Dios, que sí, hace callar al pueblo en el momento en el que todo el mundo empieza a quejarse, y dice, esto está en Números 13:30, dice: y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Él sabía que como pueblo podrán ser pequeños, pero que tenían un Dios grande, y el que les iba a dar la victoria era ese Dios grande, no sus propias fuerzas. Exacto. Entonces, el principio de toda la sabiduría es conocer a Dios. Y fíjate que Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y aquí, en este contraste de ideas que estamos trayendo a la mesa, se evidencia que el amor es la esencia. La palabra describe a Dios como amor. Y si Dios te está mandando a hacer algo, imagínense nosotros con nuestros hijos, ahorita estas semanas de campamentos, de planes vacacionales, uno manda a sus hijos, y nosotros hemos estado entrenando a nuestro hijo: hijo, tienes que hacer esto, tienes que seguir las instrucciones. Estamos ahí dándoles las instrucciones y lo estamos mandando allá. Efectivamente, cuando le empezamos a dar tantas instrucciones, él comienza a sentirse un poco temeroso. O sea, ya no está tan emocionado de ir, sino que está un poco más temeroso de lo que va a enfrentar, porque tiene que seguir las instrucciones y hacer cosas por sí mismo, que normalmente nosotros lo atendemos en esas áreas.
Pero él tiene que confiar que nosotros lo amamos y que sabemos que en ese lugar él va a lograr el objetivo al que lo estamos enviando. Él es completamente capaz de estar en ese lugar y valerse por sí mismo, y sabemos que si no lo sabe lo va a aprender y va a ser bueno para él. Sí. Y cuando Dios está enviando a Josué y a su ejército, Dios está exactamente, o sea, yo les prometí esta tierra, yo se las estoy dando. Y puedes tener cierto temor porque tú eres finito, porque tú estás entrando, pero el amor perfecto echa fuera el temor. El entender, el conocer al Padre es lo que te hace que ese amor sepa, yo sé que mi papá me ama al final y que si él me está enviando a esto es porque él sabe que yo soy capaz y no me va a dejar solo, porque atrás los padres, por ejemplo, estamos con ese teléfono y casi que estacionados afuera, pero ellos no saben que uno está ahí pasando la noche en el carro. O sea, tú estás como papá igual brindándole ese respaldo, brindándole ese apoyo, y Dios está así, o sea, pero que no estás yendo solo. Yo te estoy enviando, yo te prometí hace muchos años esta tierra porque tienen temor de entrar a ese lugar. Y el amor como vínculo. O sea, me encanta lo que dices, que el amor como el vínculo perfecto que nos conecta con el Padre, y cuando a mí se me revela su amor, que no es que lo conozca, no es que, me encanta algo que alguien nos comentaba en estos días y nos decía, por muchas veces he escuchado que Dios está conmigo, pero esta mañana sentía que nada tenía sentido, sentía que todo en mi vida estaba mal, y de repente simplemente me arrodillé y me entregué, y una voz dijo a mi corazón, yo estoy contigo. Y entendí que Dios está conmigo. O sea, muchas veces podemos escuchar muchas cosas. La pregunta es, ¿camino en una revelación? ¿Entiendo y vivo que Dios me ama realmente? Porque si yo tengo esa conexión, entonces yo puedo unirme realmente al Señor, y va a hacer que eso haga arder mi espíritu. Porque la pregunta también tiene que ver con esto. La valentía, si hablamos del temor, tenemos que hablar de lo que es valentía, cómo yo entonces lo enfrento. Y la valentía termina siendo lo que yo le pueda pedir al Señor. Estábamos estudiando el hilo rojo de la palabra en cuanto a esto, y veíamos en Josué 1:9 que dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometió a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en ella de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña a donde quiera que vayas. Y me encantan estos versículos, y sé que muchas veces los hemos leído y nos llenamos de fe, pero resulta que en ninguna parte Dios nos dice que nos va a dar valentía. Dios lo que dice es que tenemos que ser valientes. Entonces pasa a ser algo como que Dios me entrega a algo que me toca a mí realizar. Que aún teniendo al mío de compañero, yo dé un paso adelante, y en medio de que el temor no me controle a mí, sino que yo sea capaz de avanzar aunque las piernas me tiemblen, es que yo voy a poder tener éxito. Y fíjate lo que dice 2 de Timoteo, que también le hemos leído mucho. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero si leemos un poco más arriba este capítulo, comenzamos a ver lo que Pablo le quiere decir a Timoteo. Y solo un versículo antes dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de poder, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nuevamente, aunque aquí vemos que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Pablo está mandando a Timoteo a que vaya adelante, a que siga proclamando las nuevas. Entonces, hay una palabra que Dios trajo a esta mesa cuando estábamos preparando este tiempo, que Dios se la comentó a mi esposa, y cuando mi esposa la dijo, yo dije, mi amor, esta es la piedra que une todo, y es la palabra santo. La palabra santo es apartado, y el original es Kodesh. Pero cuando un pueblo, geográficamente hablando, es un pueblo Kodesh, un pueblo apartado, ocurre lo que ocurre en Levítico 18:3-4, y sígueme esta idea porque ya lo voy a enlazar con todo. Levítico 18:3-4 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual te llevo. Mis derechos pondrás por obra, y mis estatutos guardas. Cuando yo me santifico, no solamente dejo de hacer cosas. Cuando yo me santifico, comienzo a hacer la voluntad de Dios. Santificarse no es solo lo que no hago, santificarse es lo que hago. Y cuando hago la voluntad del Padre, entonces me aparto para Él, me santifico. Y si regresamos un momentico a lo que decía entonces Josué 1:8, dice, recita el libro de la ley, medita en ella de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito, y así prosperarás. Cuando yo me aparto, conozco la ley de Dios, vivo la ley de Dios, entonces tengo éxito. ¿Pero por qué? Porque se enciende el fuego del don de Dios que está en mí, y allí yo entonces entro en esto de que me santifico, obedezco a Dios, mi espíritu se aviva, entonces veo el poder de Dios y puedo seguir teniendo una vida en obediencia y viendo su poder. Josué y su generación no creo que no hayan tenido miedo cuando cruzaron el Jordán. Y mira esto que hemos puesto sobre la mesa. Estamos planteando que el temor entró en el Génesis. Luego, el mandato que Dios está dando de permanecer
siendo valientes a pesar de ese temor. Estamos viendo que el amor echa fuera el temor. El amor es el conocer a Dios, el conocer ese temor. Pero mira lo que dice, comienza Apocalipsis a describir ciertos eventos. Y Apocalipsis 3, versículo 18 dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Esta es una de las cartas que se le está enviando a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, y el Señor le está diciendo, o sea, para que cubras tu vergonzosa desnudez. Es decir, que esa desnudez que describe el Génesis permanece. Estamos hablando del último libro de la Biblia y está todavía hablando de que cubras tu vergonzosa desnudez. Es decir, que el Señor sigue insistiendo que debemos vestirnos. Luego, Apocalipsis 16 dice: todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Fíjense que este evento es muy similar también a lo que sucede en el Génesis. Ellos se querían esconder. Aquí se desatan los sellos en el Apocalipsis. Este es un evento que el Señor desata los sellos, y ya la gente cuando ve al Cordero, ve al que está sentado en el trono, dice: por favor, a las montañas, que las montañas prácticamente se los traguen y que nos escondan de la mirada. O sea, está diciendo: escóndanme de la mirada del que está sentado en el trono y del cordero y de la ira del Cordero. Pero yo vuelvo aquí, yo les voy a poner ahí una imagen de un cordero y ustedes díganme qué ira puede tener un cordero. Si él es el león y el cordero, él está descrito siempre también en esta parte que es contradictoria. Él es el león y el cordero. ¿Por qué no dice de la ira del león? Dice de la ira del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero sustituto, el Cordero inmolado, el Cordero que entregó su sangre para limpiarnos a nosotros, el que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, por eso volvemos a Proverbios. El discernimiento es conocer a Dios, que conozcas a tu Padre, que conozcas su amor. O sea, aquí el Señor lo que nos está diciendo es, o sea, ellos están teniendo temor ¿de qué? De la ira del Cordero. Yo me expongo a la ira del Cordero, porque ¿qué hace el Cordero en el Apocalipsis? Fíjense que esto está en Apocalipsis 6, pero miren Apocalipsis 7:14 lo que dice. Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Fíjense que aquí nos está mostrando a una gran cantidad de personas que están lavando sus vestiduras con la sangre del mismo Cordero, a los que los otros estaban temiendo la ira de ese Cordero. Es decir, que Él proveyó la sangre para que sus vestiduras, es decir, ya no estamos viendo gente desnuda escondiéndose, estamos viendo a gente vestida lavando sus vestiduras en la sangre del mismo Cordero al que temían de la ira. Entonces, la invitación es a que conozcas el amor de Dios, a que conozcas a tu Padre bueno, y como en el Edén, que es cuando el Padre pregunta: ¿dónde estás? Por favor, no te escondas de su mirada, porque el Padre quiere hacer exactamente lo mismo que hizo con Adán y Eva: vestir tu vergonzosa desnudez. ¿Qué es lo que hace en Apocalipsis? Él viene a cubrir nuestra vergüenza. Y mira lo que dice Apocalipsis 16, versículo 15. Cuidado, que vengo como ladrón. Aquí es donde dice que vengo como ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces, aquí el Señor te está diciendo: permanece atento, porque la provisión para cubrir esa desnudez, esa culpa, esa vergüenza. ¿Por qué tenemos miedo? Porque ciertamente en el fondo sabemos que hemos pecado, que hemos cometido pecado, que nos hemos equivocado. El pecado entró en el Génesis y todos permanecemos en esa desnudez, pero sé valiente a pesar de eso y permanece firme delante del Cordero que quiere vestirte y limpiarte, porque Él es el Cordero sustituto que cubre toda tu falta. Es hermoso porque Él nos muestra su amor. Por eso Él quiere no solamente encontrarse con nosotros, aún si estamos alejados, aún si tenemos vergüenza y tenemos temor de que Él nos encuentre. Él quiere permanecer con nosotros hasta el fin, porque ciertamente hay momentos donde nos sentimos indignos, pero también hay momentos donde sentimos que las circunstancias nos abruman, y esa circunstancia que nos puede rodear, que nos puede hacer pensar que Dios ya no está con nosotros, nos puede hacer temer. Hay citas divinas que Dios prepara en medio de fuego. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno, yo no puedo pensar en que ellos estaban muy tranquilos en el momento en el que se abrieron las puertas, cuando estaba muy caliente, y las personas que abren las puertas mueren. O sea, el pensar en que ellos van a ser echados allá adentro, yo no imagino a ellos tranquilos. Yo sé que su mente, su cuerpo, tuvo que haber sentido temor al ser atados justo antes de ser arrojados.
pero permanecieron fieles. Y cuando fueron echados al horno, ahí estaba el cuarto hombre, preparado. Lo único que fue tomado y destruido por el fuego fueron las cuerdas que lo ataban. Ellos fueron libres de las cuerdas, se encontraron con Jesús y allí ellos vieron la gloria. Y muchos vieron la gloria, incluyendo al rey, que recuerdas ese versículo en el que dice: veo un cuarto hombre que parece hijo de dioses. Como dice Apocalipsis 2:20, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así como dice Jesús, aquel que quiera permanecer, que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que esté dispuesto a entregar su vida la va a ganar. En el momento en el que nosotros conocemos a Dios, no solamente vemos que Él es bueno, sino entendemos que nuestra vida le pertenece, y como le pertenece, Él entonces va a cuidar siempre de nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo, bendecimos mucho tu vida y esperamos verte la próxima semana aquí en el Hilo Rojo. Dios te bendiga mucho. Bye bye.